usted y yo soy medio fachoso, entonces de nada, lo fachoso se quita con una buena camisita del galán. La estoy esperando. Pero bueno, también estamos esperando conversar con la doctora Adriana Guerrero, porque de una óptica natural, lo que queremos, señora, usted en casa, que muchas veces dice, bueno, es que veo a alguien que está ansioso, que está eufórico, y de repente está con las pilas bajas, no resuelve, se vuelve conflictivo. ¿Y cómo maneja uno esto? ¿Qué herramientas podemos tener, doctora? Porque yo estoy seguro que en casa, si usted hace una encuesta hoy, por lo menos tenemos un familiar que pasa con estos estados de ánimo arriba y abajo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí es importante, ¿verdad?, hacer mención que todo este tipo de enfermedad que se ve a nivel de psicología mental, muchas veces el paciente no se da cuenta que está teniendo el problema, ¿verdad? Es la familia, es su entorno que está viendo los cambios de humor, su estado depresivo, su estado ansioso, ¿verdad? Como dices tú, que está en un momento eufórico, muy alegre, quiere hacer todo, y el otro día está que no quiere levantarse de la cama, no quiere comer, está triste, se siente culpable, inclusive hasta ideas suicidas, ¿no? Sí, que uno lo ve, digamos, en la calle, y lo comentábamos ahora también, en la calle la gente está como poco tolerante, si uno pudiera, digamos, describirlo. Exacto, bueno, como pueden ver, hay muchos factores que influyen. Yo siempre les explico a mis pacientes, bueno, tratar de ver qué herramientas tienes para resolver un problema, porque no es lo mismo un problema que vos veas, por ejemplo, que no tenés automóvil, otra persona no ve que eso es un problema para él. Entonces, cuando tú tienes las herramientas para resolver esos tipos de conflictos, entonces eso no te va a llegar a impactar en tu psicología. Si te llegan 3 conflictos, 2 conflictos de un solo que llegan y te inestabilizan, pues entonces es cuando llega el cuerpo y el pobre cerebro, yo les explico, hace un circuito y no sabe en qué lado está. Entra conflicto. Y es que esa es la cara de dos enfermedades, o más bien una enfermedad que tiene 2 caras, para ponerlo así, doctora. Y uno de las primeras o los síntomas que detectan una de estas caras es justamente la euforia, la gente que está con aquella ansiedad, ese circuito que usted dice. ¿Cómo entramos de lleno a entender un poquito eso? Sí, bueno, normalmente porque sí, la gente le gusta como escuchar un nombre, etiquetar, ¿verdad? Sí. Pero a mí no me gusta tanto etiquetar porque cada uno tiene sus conflictos, cada uno tiene sus preocupaciones, etcétera. Entonces, muchas veces esto lo vemos como trastorno bipolar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando está en la fase, como dices tú, la euforia, que es lo que se llama la fase maníaca? Que, por ejemplo, eso tiene que tu cuerpo no puedes tener control. Entonces, muchas veces trabajamos eso con terapia flores de Bach. Ajá. Y utilizamos una de estas esencias, como pueden ver acá, y esto se lo podemos dar al paciente. Esto se llama Cherry Plum, que es una esencia. ¿Eso cómo se toma, doctora? Nada más por curiosidad. Esto se toman 4 gotitas sublinguales, debajo de la lengua. Debajo de la lengua. Entonces, eso hace que se absorba y llegue la esencia y provoque ese estado de calma. Entonces, este hace que la persona pierda ese aceleramiento, acelerado, sí. Porque uno siempre lo dice, en la casa siempre hay una persona que está más eufórica que otra. Entonces, con esto yo le doy 4 gotitas, y eso, ¿qué es lo primero que empieza uno a notar, doctora? Que se empieza... O sea, la persona siente calma, entonces pierde eso que está acelerado, ¿verdad? Entonces, porque recordemos, o sea, todos somos personas llenos de emociones. El problema es cuando hay desbalance y nos vamos a un extremo, ¿verdad? Porque no es que no vas a sentir euforia en algún momento, sí puedes sentirlo. Claro, no somos de palo, decía usted. Exactamente. Entonces, va a tener, pero puedes controlarlo y te das cuenta. ¿Okay? Como te decía, estas personas tienen ese problema que no se dan cuenta que están teniendo el problema. 4 gotitas de esas al día. Debajo de la 4 veces al día 4 normalmente. 4 veces al día. Okay. Normalmente. Perfecto. Por ejemplo, muchas veces, a veces esa euforia o ese aceleramiento es por miedo, porque le va a pasar algo, porque, o sea, le da pánico una situación. Entonces podemos utilizar, cuando hay un miedo asociado, podemos usar otra esencia como se llama esta, la Rock Rose, que igual se puede utilizar debajo de la lengua, igual como utilizamos estas. Todas se utilizan 4 gotitas debajo de la lengua 4 veces al día. Depende la personalidad, por eso ahí donde ya uno valora al paciente y ve qué es lo que necesita exactamente, uno puede hacerle mezclas de 4 o 5 esencias, ¿verdad? Depende, que te digo,
el problema que le está dando euforia, ¿verdad? Eso en la parte cuando hablamos de lo de la fase esta eufórica, de maníaca, ¿verdad? Sí, pero se puede hacer, por ejemplo, esa combinación. Esta está interesante, pero ¿cómo lo hago? Esa ¿Dónde se lo toma echo? en la boca. Ah, en la boca. En la boca son 6 atomizaciones que usa la persona en la boca cada 2 horas y toma agua para que el agua haga la limpieza del cuerpo. Exacto. O sea, ¿puedo hacerlo? Sí, sí, claro. 6 atomizaciones. 6. ¿Y después de esto qué pasa, doctora? Y después de eso tomas agua para que el agua arrastre todo este remedio por todo tu cuerpo y elimine por órganos de desecho, ya sea el riñón, defecación, etcétera. Okay. Entonces eso hace que elimine también si tenés toxinas o alergenos en tu cuerpo o restos de medicamentos, etcétera, ¿verdad? Muchas veces la gente se le olvida que el colon es muy importante, como ya yo les he hablado en otras ocasiones. Si está bien, los nutrientes del cuerpo pasan más limpio al cuerpo. Y se absorbe y va mejor a las células y a nuestro cerebro. Es que uno a veces piensa que lo que come no le afecta. Claro y tiene una gran relación. Doctora, aquí seguimos hablando de este mal que tiene 2 caras. Estamos hablando esto de la etapa en donde la gente está muy eufórica, ¿verdad? ¿Qué más se le puede dar, por ejemplo, a un paciente así, que esté eufórico? Ok, como te digo, en ese momento agudo, ¿verdad? Podemos inclusive usar un remedio que se llama rescate, que se usa en flores de Bach, que es un goterito de estos también, donde vamos a ver, entonces va a decir rescate. Estas esencias que tengo yo son preparadas y ya formuladas, que son las que yo utilizo, pero al final es la misma presentación. El rescate, entonces, en ese caso, ahí sí, si vos estás con esa euforia, vos puedes usarlo 4 gotitas hasta cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Para calmar Pero ahí más es cuando rápido. ya yo estoy en un pico así aceleradísimo. Exactamente. Que no me aguanta nadie en la casa. Eso. Entonces, por eso uno les hace 2 esencias a la persona. Porque hay gente que cree que compra rescate y nada más rescate. No, porque solo estamos trabajando como el apagaincendios. Pero tenemos que trabajar si tiene miedo, si tiene depresión, si tiene, etcétera. Entonces ahí es donde hacemos 2 formulaciones y le hacemos una mezcla, depende cada uno. Si ocupa una parte con estas ya para cada personalidad específica y la de rescate para que tenga en caso de una emergencia. Exacto. Este es como en 1911. Exacto. Doctora, hablemos de la otra cara. Básicamente de la persona que pasa deprimida, que pasa triste, que a veces ni se levantan de la cama de la tristeza o la depresión. ¿Cómo podemos recomendarles? ¿Qué les podemos ayudar? Okay. ¿Cómo les podemos ayudar? Sí es importante, bueno, siempre, ¿verdad? Si alguien está en estados muy extremos, pues siempre buscar ayuda, ¿verdad? Profesional y siempre, porque esto no es un proceso como que yo me lo voy a resolver en un día, como te repito, muchas veces ellos no se dan cuenta, los pacientes no se dan cuenta de que están con su problema, ¿verdad? Doctora, pero un paciente, usted que ha visto tantos casos, un paciente de estos llega donde usted dice, no, es que yo todo normal, los que tienen problemas son los demás. ¿O no? ¿Qué es lo que dicen? Generalmente es el familiar que le hace a uno caras por detrás, donde uno hace las preguntas. Entonces ya uno pues empieza a hacer más preguntas claves para detectar el problema. Pero muchas veces ellos no consultan por eso, es el familiar que lo lleva. El familiar es el que al final lo termina llevando. Exacto, porque ellos no identifican que tienen el problema. ¿Ves? Claro. Eso es y puede ser que no lo acepten. Exacto. Entonces, ya cuando está más extremo, como me decís, que están en una fase depresiva, que no duerme, eso ya, pues obviamente ellos ven que no están funcionando, no pueden ir a su trabajo, ocupan una incapacidad, obviamente, ocupan, etcétera, para justificar que no pueden no van al trabajo. Entonces, ¿y ahí qué hacemos? Entonces, igual, ¿verdad? Ayudamos pues rescate. Obviamente, pues esto es un paciente que ya, pues, si está en control, etcétera, ¿verdad? Y tenemos varias esencias que trabajamos que puede ser para depresión. Por ejemplo, esta que se llama Gentian es otra que tenemos ahí, que esta trabajamos lo que son depresiones de causa conocida. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si se te murió tu familiar, sabemos que estás deprimido porque por una causa conocida, y hay gente que arrastra depresión que no sabe por qué es. Entonces ya utilizamos otras esencias, depende el GORS, o utilizamos otras, depende lo que ya tenga la persona, ¿verdad? Pero esos son como apegos, doctora, también. Por ejemplo, hay mucha gente que vive apegada a las cosas del pasado, todo lo que le ocurrió, apegados a una relación, apegados a un amor. Exacto. Ejemplo, ¿eso cómo lo controlo? Eso me genera también desequilibrio ahí emocional. A eso voy. Si tenés eso, que te sentís solo, ese ya es un conflicto, ¿ok? Sentirse solo. Ok, exacto.
Ok, no Sí, tenga sí. miedo, No, ya no, les no. quitamos el miedo. Sí. Bueno, entonces viene otro conflicto. Ok, mi familia no me está aceptando. ¡Puf! Otro conflicto. En el trabajo, mis compañeros me hacen mobbing. Ujú. Ok, 3 conflictos. Imagínate qué le sucede a esa persona. Ok, si no sabe cómo afrontar, no tiene las herramientas, no puede decir, voy a renunciar y me voy a este trabajo, me voy a ir a vivir a otro lado porque tengo trabajo en otro lado y mi familia no me molesta. Y conseguí una amistad o conseguí una nueva pareja. Ya resolvimos los 3 conflictos. Pero si no tienes esas herramientas, ¿qué pasa? Entonces es donde caes, como te digo, entonces empiezan las culpas que son famosísimas muchas veces, ¿verdad? Esas. Entonces, ¿qué pasa? Depende de la causa de tu depresión, por eso ya le hacemos una combinación específica. Porque si tiene culpa, porque me siento mala pareja, porque no soy buen hombre, no soy buena mujer, porque no soy buena hija, etcétera, entonces trabajamos culpas. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué hiciste que te sientes? Y al final vamos a buscar y no es una razón de peso. Pero ¿cuál es la clave? Por ejemplo, si uno tuviera que decirle a la gente en casa, si usted tiene algún familiar que pasa por esto, ¿qué es lo primero que uno tiene que sentarse con él? Tiene que decirle cómo lo identifica uno, porque eso es lo complicado, porque hay gente que no expresa estas cosas. Exactamente, porque muchas veces el ego, el que yo todo lo sé dominar, y más se ve mucho en los hombres, porque la masculinidad, que si no resuelvo, ¿cómo voy a demostrar debilidad? Entonces, todo eso más bien a ellos les afecta más y les hace a cargar más. ¿Ok? Entonces, si los familiares, pues estar atentos, tener, ¿qué te digo?, comprensión y hablarle y buscar ayuda. Pero ¿Ok? uno generalmente lo que les dice es que está anda chompipado, anda chichoso. Mm, Por ejemplo, de ahí no pasó. ujú. Se le dice eso y se acabó. Ok. Pero entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? Como te digo, depende qué tantos cambios de humor vos ves. Porque si vos ves a tu familiar que es muy explosivo por algo simple, ¿ok? Entonces vos decís, ¿por qué está tan explosivo si no es para tanto esa situación? ¿O por qué está tan triste por esa situación? No es para tanto. Entonces vos vas viendo esa balanza, cómo está esa persona yéndose de un extremo a otro. Entonces ahí uno como familiar puede decir, mira, hay que buscar a ver qué está pasando en vos, ¿verdad? Entonces en adolescentes muchas veces pasa también. Entonces, ver, como te digo, estos cambios extremos, ¿ok? Porque todos tenemos emociones. Vos tenés derecho a ponerte triste por una situación, pero no que esa tristeza te vuelque, ¿ok? Doctora, usted acaba de mencionar algo que está moviendo bastante las redes sociales nuestras aquí en Giros, y es el tema de la persona ese que uno no le puede decir nada, volverlo a ver porque ya explota. Situaciones que no ameritan, digamos, una explosión a ese nivel y que más bien uno hasta le da miedo poder decirle algo porque si no, capaz que le pega a uno. Pero ¿qué le damos ahí? A eso, ves, es lo que te digo, depende de la emoción. Entonces, tenemos otra que se llama esta de acá, impatient, ¿ok? A los Que, impacientes. exacto, ve, aquí está muy sencillo. Esta, sí, para dar paciencia, entonces te da calma, porque muchas veces el impaciente cree que lo sabe todo. Entonces, no me atrases porque yo sé lo que hago. Claro. Córrete, no me hagas perder el tiempo. Si se mueva, circule, le dicen a uno como la sangre. Entonces son esos que vemos rayando por la cuneta, tirándose por aquí, las motocicletas, son impacientes. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente no tiene autocontrol. Bueno, y lo decíamos ahora, el señor que atropella a un muchacho porque le hacen una boleta de tránsito, pierde el control y lo atropella. O sea, eso no es normal, dice usted. No, Para o sea, nada normal. tienen que aprender a manejar su enojo y saber manejar su estrés. Para esa gente que no controla ese enojo, ¿qué más? Porque usted tiene una emergencia aquí, cuando, ¿verdad? El 911 ya sé de este lado. ¿Cuál es mi 911 de ese lado? Entonces, por eso te digo, esto es como un tratamiento a seguir. Sí. Entonces, cuando ya uno detecta eso y buscan ayuda, cuando ya uno los balancea, mira, 3 días y ya la persona siente el cambio, siente que tiene más paciencia y la familia le agradece a uno mucho, No, obviamente, por supuesto, ¿verdad? Imagínense. Entonces, por ejemplo, este de acá muchas veces se combina con el de impaciencia, que es el Vine. Este es para la personalidad agresiva, esa persona que vos le dices algo y te dice una grosería, así, que, o sea, no es para tanto, no, es que vos tal, no, es que feo que se te ve eso, o qué mal trabajo hiciste, bote eso, usted no sabe trabajar. Entonces muchas veces se combinan esas personalidades, a nosotros hacerle esa combinación, entonces hacemos que ya calme, entonces ya la persona está preparada ante una situación de estrés para poder autocontrolarse, ¿ves? Entonces está el rescate para el rescate y el otro para que ya vos te mantengas bien.
y muchas veces con eso se corrige esas personalidades y hay que ir, a veces son 6 meses y van cambiando las formulaciones de mes a mes porque ya vas resolviendo un conflicto. Entonces, ya tal vez sí tienes paciencia, ya eso lo resolvimos. Ahora hay que trabajarte un miedo, hay que trabajarte una depresión, hay que trabajarte la autoestima. No, y además es riquísimo cuando uno logra controlarse, cuando uno logra ante una situación no explotar como decíamos anteriormente. Doctora, hay mucha gente que también, por ejemplo, tiene que estar tomando pastillas para controlarse. Y también dicen, bueno, y es que eso como que me atonta un poquillo, me adormece. ¿Qué enfoque podemos tener ahí? Bueno, como te hablaba, muchas veces todo esto complementa. En ocasiones sí, yo tengo pacientes o hay pacientes que uno tiene que darles una medicación porque el rescate por sí solo no funciona. Claro. Ocupan algo más fuerte porque son conflictos más fuertes. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con una medicación si no está bien recetada? Tiene efectos adversos que más bien pueden provocarte irte al lado suicida. No, hay gente que o se lo toma un día, otro día no se lo toma y hace sus descontroles. Eso también afecta, evidentemente. Exacto, porque los niveles de serotonina, los neurotransmisores en el cerebro van haciendo picos también. Entonces, si no tomas el medicamento constante, haces picos. Entonces, de por sí ya estás teniendo inestabilidad y estás agregando inestabilidad con la medicación. Entonces hace que más bien puedas tener más trastorno y como te digo, depende del tipo de conflicto que tengas, más bien te puede el medicamento hacerte más eufórico o más bien depresivo. Entonces por eso es que tiene que ser con ayuda, o sea, tiene que estar de la mano de un profesional siempre. Doctora, muy claro. Gracias por aportarnos pues estos elementos, porque lo decíamos, son herramientas que queremos que la gente tenga en casa y que puedan por lo menos de ir sorteando, ¿verdad? Porque la vida es complicada a veces y a veces la complicamos más de la cuenta. Sí, claro que sí. Sí, cabe recordar siempre el comer sano, sin tóxicos. Eso sí se puede hacer en casa y se previene muchas cosas. Y está relacionado con el siguiente tema que Patricia nos va a presentar, porque cuando no comemos sano todo anda mal, pero aquí están las dos caras de un mismo mal.